Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al expresidente de la República, al doctor Osvaldo Hurtado. Estaremos en breve también contactándonos hacia la ciudad de Guayaquil con el ex vicepresidente León Roldós, porque este sin duda alguna constituye un momento histórico, quizás es la hora de las definiciones, doctor. Bienvenido y muchas gracias. En este diálogo se suma ya nuestro compañero Francisco Rocha. Francisco, también muy buenos días. Permíteme tan solo iniciar en este diálogo diciendo la trascendencia de lo que está viviendo el país. Estamos en un hecho que podría cambiar rumbos, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Es correcta la calificación que usted acaba de hacer, ¿no? Ha dicho es un momento histórico. ¿Por qué es histórico, no? Porque esta no es una transición del gobierno democrático de Osvaldo Hurtado al gobierno democrático de León Febres Cordero, o del gobierno democrático de León Febres Cordero al gobierno democrático de Rodrigo Borja, o del gobierno democrático de Rodrigo Borja al gobierno democrático de Sisto Durán. Esta es una transición de la dictadura de Rafael Correa Delgado a la democracia que los ecuatorianos quieren, por la que votaron en una amplia mayoría el pasado domingo. Es entonces una transición particularísima, como aquella que a su tiempo se produjo en Chile, cuando fue derrotado el general Pinochet en una consulta popular que le iba a permitir permanecer en el mandato por muchos años más. Se juntaron demócratas, cristianos, socialdemócratas, comunistas, socialistas y derrotaron a Pinochet. Eso es de alguna manera lo que ha pasado aquí. Ha estado la extrema izquierda ecuatoriana representada pues por el histórico partido, antes se llamaba comunista, marxista, leninista. Ha estado el movimiento indígena, ha estado la socialdemocracia representada por la candidatura de Paco Moncayo, ha estado pues un movimiento populista nuevo que trata de modernizar la política ecuatoriana representado por Dalo Bucaram, ha estado sin duda el Partido Social Cristiano, y todos ¿para qué? Para acabar con la dictadura de Correa y restablecer la democracia. El grito coreado por los quiteños en las 6 de diciembre frente al Consejo Electoral ha sido libertad, libertad. El mismo grito de los patriotas que nos dieron la independencia, libertad. ¿Siente usted que el proceso ha tenido visos fraudulentos, doctor Hurtado? Bueno, Correa es muy aficionado a hacer chistes. Sí. No es el licenciado Moreno el chistoso, ¿no? ¿Usted cree que es Correa? Bueno, yo le he escuchado o le he leído decir que el fraude fue hecho por la oposición. Que espere que lleguen las actas de las provincias en las que triunfó Alianza País. Y que una vez que vengan a Quito, Moreno ganaba las elecciones. Le decía que Correa es aficionado a hacer chistes. ¿No? Por cierto que son chistes tan malos que solo él se ríe, ¿no? Y algunos pasasillas que le rodean. Este es un chiste del que creo se van a reír todos los ecuatorianos. Él intentó hacer un fraude y fracasó. Él desconoció el resultado electoral. Él dijo que ganaba las elecciones antes y después del día domingo. De manera que venir a estas alturas, ¿no?, a decir que había fraude era algo tan fuera de la realidad, ¿no?, tan novelesco, ¿no?, tan literario, que él mismo ha tenido que volverse atrás.
y frente a las evidencias aceptar que va a haber una segunda vuelta electoral. Pero mientras discutíamos si había o no segunda vuelta, si los resultados podrían ser, que hasta ahora no tenemos resultados oficiales, sino ya la declaratoria de que de los estudios, de la sumatoria, de esto, una especie de conteo rápido, pero además ya de la sumatoria de las actas que ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral da, pero no ha habido audiencia de escrutinios. No se han presentado en esa audiencia quizás reclamos de los que han participado. Segunda vuelta hay, ya como versión. Todo esto de que no está legalmente, ¿podría variar o usted considera que ya no? Mire, tan vivimos en una dictadura que el país, la prensa nacional y los medios de comunicación internacionales han llegado a la conclusión de que habrá una segunda vuelta electoral, no cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pozo, dijo eso, que era la autoridad llamada a hacer ese pronunciamiento, sino cuando Correa el día de ayer dijo que habrá segunda vuelta. ¿Sí? Mire usted, el dictador resuelve aceptar los resultados y proclama que habrá segunda vuelta. Eso no haría un presidente constitucional. Eso no haría un presidente de un régimen democrático. Eso solo puede hacer un hombre que tiene en sus manos todos los poderes del Estado, como es el caso de Correa. Y si el dictador dijo que va a haber segunda vuelta, habrá segunda vuelta. Porque harán una venia el Consejo Nacional Electoral, Alianza País, sus legisladores, sus ministros, el diario El Telégrafo, Gama Visión, Canal TC Televisión, todos los medios de comunicación del Estado dirán, habló el jefe, y hay seguro. Habló el amo, nosotros a obedecer. Doctor Hurtado, pero esta es una fragilidad tremenda de la democracia y que en 10 años nos hemos terminado un poco acostumbrando. Esta transición va a ser más difícil porque el que gane, incluido si llegase a ganar en segunda vuelta el licenciado Moreno, no va a tener todos estos respaldos o sostenes del poder para que haga cualquier cosa, ¿no? Claro, la transición va a ser extremadamente difícil, no solo porque siempre lo son, cuando se pasa de un régimen dictatorial a un régimen democrático, sino porque el nuevo gobierno tendrá que desmontar ese régimen dictatorial. No puede gobernar como un dictador, y sería tal si no elimina ese régimen dictatorial. Porque podría acostumbrarse a manejar con eso. Yo pienso que tiene que ser suprimido en su totalidad, como fue paulatinamente suprimido el régimen dictatorial que dejó Pinochet. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador y habrá que encontrar los medios adecuados. Ahí hay también una mayoría que no la hemos tomado en cuenta, que podría llegar a ser mayoría absoluta en la Asamblea. Algunos dicen hay que revisar eso también. Entonces, ¿cuáles son los caminos que le quedan para ir desmontando esto que usted dice? Lo que tú dices es cierto, es absolutamente cierto. Pero yo quisiera hacer algunas consideraciones. ¿Cuál es el clamor del país? Hay muchos, pero ¿cuál es uno que ha sonado muy fuertemente? Hay que descubrir cuáles son los miembros del gobierno que cobraron 35 millones de dólares en sobornos de la compañía Odebrecht. Eso quiere el país. ¿Se va a descubrir eso con el fiscal Chiriboga? ¿Con el contralor, cómo es que se llama? Pollitt. ¿Con el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Del Consejo. Que ilegalmente le otorgó una indemnización de $600,000 al presidente de la República. Y en premio fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
No, con ellos no se va a descubrir, quiteños, la corrupción del régimen, que unánimemente es calificado como el más corrupto de este periodo democrático y quizá de la historia del Ecuador. Entonces, no puede continuar Chiriboga o su sucesor de fiscal. Y tampoco Poli puede continuar de contralor. Toquemos el caso de esta mayoría que tú dices, elegida por Alianza País. Sí, que podría instalarse así. Ya. Va desde el 65 a 71. ¿Qué dice el artículo 116 de la Constitución de Montecristi? ¿Qué es lo que dice? Que en las elecciones pluripersonales, esto es, en las elecciones del domingo para la Asamblea Nacional, esa es una elección pluripersonal, se tendrá en cuenta el principio de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a 100 votos, 100, simplifico, 100 legisladores. A 1000 votos, 1000 legisladores. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero en definitiva es que si un partido obtiene la mitad de los votos, tiene derecho a tener la mitad de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué sucede hoy? Que Alianza País, en el mejor de los casos, obtuvo la tercera parte de la votación y va a tener la mitad de la Asamblea Nacional. Eso está en contra de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, que prohíbe que eso suceda. Por lo tanto, esa mayoría, entre comillas, es una mayoría ilegítima, inconstitucional. Y en algún momento habrá que declarar eso, ¿no? Pero si es que eso se llegara a declarar, está en línea también ya el señor abogado León Roldós, con quien de inmediato, pero habrá que aclarar, doctor Hurtado, cómo se puede revisar un proceso que está dado en virtud de esta ley, del Código de la Democracia y de la ley que está vigente. Pero es que esta disposición del Código de la Democracia de desconocer la Constitución, eliminar el sufragio proporcional y darle a Alianza País, porque fue una reforma con dedicatoria de la ley de elecciones, la mayoría tiene que ser eliminada. Por eso digo que es ilegítimo esta elección de los representantes de Alianza País. ¿Estaremos entre los que no queremos entender, doctor Hurtado, y que él va a hacer, que él va a señalar lo que haga el señor ingeniero Jorge Glass, y que el presidente Correa en realidad puede tener ganas de volver, pero que el presidente Moreno, de llegar a ser, ya tomará una resolución? ¿Quién está acostumbrado a obedecer? Siempre obedece. Y Moreno se acostumbró durante 6 años a obedecer a su jefe, ¿no? Sin chistar. De todo lo que ha pasado en el Ecuador durante la dictadura de Correa, Moreno es corresponsable. Jamás dijo que estaba en desacuerdo. Santificó los atropellos a la libertad de prensa, la persecución al movimiento indígena, la expropiación de los bienes de los educadores. Todo eso fue justificado, apadrinado por Moreno. Él es responsable de todos los actos dictatoriales de Correa. Entonces, ¿cómo puede decir que él es una persona diferente, que él es distinto, que él es conciliador, si además va a heredar un régimen de carácter dictatorial, constitucionalmente dictatorial? Él va a ser tan dictador como Correa, a lo mejor con mejores maneras, es posible, ¿no? Un poco más tranquilo, es posible, pero con el mismo poder y la autoridad de quitarle la frecuencia a Radiodemocracia, o de quitarle la frecuencia a Radiovisión, o de dividir al movimiento indígena, o de corromper a los dirigentes de izquierda, o de perseguir a Villavicencio. Moreno va a dejar sin efecto
esa inicua persecución de Correa Villavicencio, que merecería una condecoración, porque él fue el que descubrió y publicó la corrupción de Petroecuador, no el fiscal Chiriboga, no el presidente Correa. Doctor Hurtado, una reflexión final para cómo prepararnos en esta, porque va a ser una contienda difícil. El gobierno y su aparato estatal de publicidad va a enfrentar, y lo va a hacer con dureza. Usted decía, queremos ver la lista de Odebrecht, y cuando alguien pedía, sacaron una lista de hace 30 años o 25, no podría decir. Esta lucha de sí se han robado, pero al frente están más ladrones, o a este lado están más que tienen más experiencia, ¿cómo enfrentarla y cómo aprender a tamizarla, diría, ¿no? Quisiera recordarles a los quiteños cuáles fueron los grandes escándalos de corrupción en el gobierno de Roldós, Jaime Roldós, y en el gobierno mío. Uno fue la compra de unas tierras en la isla Santay. Compra de tierras por parte del Estado. ¿Qué suma estuvo de por medio? Todo esto pasó en el gobierno de Roldós, pero yo heredé el problema, ¿no? ¿Qué estaba de por medio? Quizá $1 millón. Y no hubo más escándalos en el gobierno de Roldós. No hubo más. Fue el único. Toquemos mi gobierno. ¿Cuál fue el gran escándalo de mi gobierno? La importación desde Tailandia de arroz que se descubrió tenía gorgojo, que probablemente por humedad en el barco o por cualquier otra razón se produjo. O porque estuvo con ese gorgojo. fue un escándalo. Comparemos eso con 35 millones, 33.5 millones de dólares en sobornos entregados a funcionarios del gobierno de Correa. Comparemos con eso. Comparemos con una refinería, la de Esmeraldas, que se contrata en 180 millones de dólares y termina costando más de 2.000 millones. Quiteños, quisiera hacerles otra reflexión. Ustedes, casi todos, o se han comprado o quieren comprarse un departamentito o una casita, ¿verdad? Contratan con un ingeniero. 100,000 o 50,000 dólares la casita o el departamento. Y pasa 2 meses y el ingeniero dice, no, va a costar 300,000. Pasa un año y dice, no, va a costar 1 millón. Creo que los quiteños dirían al ingeniero, oiga, usted me está robando. ¿Cómo puede una casa que yo contrato en 100,000 dólares costar $1 millón? Bien, Correa cerró los ojos, los oídos y permitió que esto sucediera. Él es responsable de lo que ocurrió en la refinería de Esmeraldas, porque él debió impedir que eso ocurra. Y eso no pudo ocurrir sin la tolerancia de él. Porque si fuera un tonto, yo entendería, pero no es tonto, pues. Todo lo contrario, él se cree un sabio, ¿no? Si fuera un ingenuo, yo entendería, pero Correa es vivísimo. ¿No se dio cuenta que estaban robando en sus narices? Eso habrá que investigar en el próximo gobierno, pero eso solo será posible si no es elegido presidente de la República Moreno. Por último, señor doctor Hurtado, los ecuatorianos debemos exigir a los dos candidatos que, o no está en discusión ya ni su programa, como un poco nos ha dicho en el programa económico, entre el del gobierno y el del señor Lasso parecería que sí se puede encontrar diferencias, porque dirán, van a seguir como ahora y esta es la otra propuesta. Pero ¿qué debemos exigir los votantes, los ciudadanos a estos dos candidatos ahora? ¿Debate será? Y ha dicho el señor licenciado Moreno que no. ¿Qué deberíamos exigir? Yo diría que si el próximo gobierno pone fin al régimen dictatorial consagrado en la Constitución de Montecristi
y restablece la democracia y las libertades públicas. Para ponerlo en cristiano, permite que el movimiento indígena restablezca su unidad, que la Unión Nacional de Educadores exista, que los medios de comunicación del Estado sean públicos y no al servicio del gobierno. Bien, si consigue entonces volver al Estado de Derecho y si además supera la crisis económica que deja Correa, calladito estuvo, ¿no? Por la prensa internacional nos enteramos de que debe $1.100 millones a la compañía Schlumberger. Bueno, esa es una muestra del grado de descomposición en el que se encuentra la economía ecuatoriana. Y este gobierno, que no paga a nadie nada, su candidato oficial dice que va a regalar casas gratis, que va a duplicar y triplicar los subsidios, ¿no? Bueno, entonces, del próximo gobierno tenemos que esperar que restablezca la democracia, la libertad, que supere la crisis económica y que le ponga al país en marcha, ¿no? Y pienso que ese es un deseo no solo de la gente de Lazo, ese es el deseo de todos los ecuatorianos. Por último, doctor Hurtado, en esta campaña ya han comenzado a decirle, por ejemplo, ¿quieren un Macri? Porque ha tenido que hacer ajustes y hay una dificultad. Un Macri, como en la Argentina, y hay unas dificultades. ¿Qué deberemos pensar en un Macri cuando piensan en el señor Lazo? Y si piensan en Moreno, ¿que en Maduro podría ser? Es que la democracia no es un régimen político fácil, es un régimen político difícil. Porque una cosa es gobernar como Correa, en el que él es el dueño del país. Pero otra cosa es gobernar como gobernó Galo Plaza, ¿no? O como gobernó Jaime Roldós, ¿no? O como gobernó Sixto Durán, ¿no? Es otra cosa. Son gobiernos difíciles y los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos que vivir en democracia y en libertad tiene un precio, ¿no? Tiene un precio. Lo que tiene que ser es un precio razonable, ¿no? Y que superar la crisis económica también tiene un precio, pero tiene que ser un precio razonable. Correa se va no dejando la mesa servida, dejando el país lleno de bombas para que exploten cuando él se vaya, le toque al nuevo gobierno apagarlas y entonces él venir como el salvador del Ecuador. Ya lo ha confesado. ¿Y usted cree que si vienen los ecuatorianos esperarán eso a lo mejor y la muerte cruzada le da la razón al señor presidente Correa y vuelve? Déjenlo volver, podrían gritar también. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Pero lo único cierto que deja esta conversación es que el pobre candidato Moreno seguirá cumpliendo el papel secundario que ha tenido en estos 10 años, ¿no? Y quien mandará desde Bélgica o regresando al Ecuador será Correa.